11:45 en la Argentina, continuamos con el programa y le damos la bienvenida y le agradecemos también por esperarnos este ratito a Matías Bogliones, politólogo, es docente universitario, es investigador, divulgador científico. Hace más de 10 años que codirige, es de politólogos. Ya hemos hablado en algún momento con él también acerca de la realidad política, ¿no? Además que es presidente también de la Fundación Latinoamericana para el Desarrollo de Pedagogías Digitales. Vamos a charlar con él un poquito y darle la bienvenida. Matías, buen día. Fabián y Julieta te saludan. Gracias por atendernos. Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por invitarme de nuevo. Para mí siempre es un gustazo charlar un poco con ustedes. Bueno, contanos un poquito en líneas generales primero, ¿cuáles son tus sensaciones o primeras apreciaciones después de lo que han dejado estas 2 semanas, incluidas por ahí el tono del presidente Javier Milei en el discurso del presupuesto? Bueno, creo que me parece que Milei llegó un poco tarde al cambio de discurso, que es algo que la sociedad claramente venía pidiendo hace rato. Por ahí los discursos incendiarios, la provocación constante puede servir mucho para una campaña electoral o para ser panelista de Intratables, que tiene mucho que ver con los comienzos del presidente, pero hacer política es bastante diferente. Parece que Milei se dio cuenta un poco tarde que necesita llegar a acuerdos y que no se puede pelear con todo el mundo. Aún así me parece que esta llegada tarde no lo va a favorecer mucho en las próximas elecciones. ¿Y vos pensás que se va a mantener esta forma de llevar adelante los discursos, digo, incluso después de lo que van a ser las elecciones en octubre? Mirá, yo creo que los resultados van a favorecer a la oposición, aunque probablemente con un margen menor que lo que vimos en la provincia de Buenos Aires. Yo considero que el gobierno reaccionó tarde. Milei entendió tarde que gobernar es administrar conflictos, no fabricarlos por todos lados. Multiplicar enemigos no es una estrategia, porque eso termina desgastando a cualquier gobierno, más allá de Milei. Las medidas que anunció ahora suenan más a las promesas de la vieja casta que a cambios reales, sinceramente, y la gente, está claro, quedó demostrado con la elección, la gente no vota la ideología a la ideología austríaca, ¿sí? La gente vota si puede llenar la heladera o no puede llenar la heladera. Poco importan acá las batallas culturales cuando los precios suben y las promesas siguen sin cumplirse, porque a 2 años de puras contradicciones no se han corregido, no se van a corregir en un mes de campaña. Así que veremos cómo reacciona el gobierno después de las elecciones, ¿no? Yo creo que el discurso consensuado, esto de bajar un poco el tono, me parece que responde más bien a una cuestión electoral que otra cosa. No es casualidad que ahora muchos medios salgan a vendernos un Milei que no es extremista, cuando todos sabemos cómo es Javier. Me parece interesante este detalle en un discurso que todavía, más allá de cierta mesura, en función de la firmeza del presidente en mantener un objetivo claro, sigue lejos de los problemas terrenales de la mayoría de los argentinos. Sí, sin ir más lejos, el día después de la elección, muchos funcionarios salieron a decir que se iban a corregir los errores, aunque todavía estamos esperando que nos digan cuáles son esos errores que se van a corregir, pero también un poco el discurso de Milei en Paraguay al día siguiente nomás de la cadena nacional también deja un sabor a poco, porque también tiró por ahí algunos datos que están bastante alejados de la realidad, como que el salario promedio está en $1.200, como en su momento habló de que sacó 12 millones de personas de la pobreza. Bueno, eso claramente no... Porque por ahí puede ser una cuestión de interpretación, capaz que yo puedo decir, no son 12 millones, pero las urnas han hablado, digamos. Un gobierno que saca 12 millones de la pobreza, me parece que no pierde una elección por 15 puntos. Claro. Y vos, ayer me decía alguien, octubre es importante, pero no es suficiente. ¿Vos crees un poco que le falta más que ganar las elecciones de octubre al gobierno? Digamos que necesitan los gobernadores, la ciudadanía, un cambio de rumbo o mensajes más contundentes que un resultado electoral. Sí, yo estoy de acuerdo con esa visión. Me parece que no va a ser suficiente, suponiendo que el gobierno le vaya bien. Y si el gobierno le va mal,
me parece que es prácticamente esta metáfora un poco rara que utiliza Milei de clavarle Ujú. El último clavo al cajón. claro, me parece que se lo van a clavar a él al último clavo en el cajón, porque también, digamos, muchos gobernadores que han apoyado a Milei se han mostrado arrepentidos, quizás también un poco tarde han demostrado ese arrepentimiento, porque ahora con el diario del lunes, perdió la elección Milei, ahora dice, no, nos alejamos del presidente. Milei ha prometido cosas a los gobernadores que después no ha cumplido. Ayer justo lo veía a Rebor y hablaba de que Milei es una persona que no tiene códigos, que promete algo que después no cumple, más allá de lo electoral y la cuestión de la campaña, en sus propios aliados. Le suelta la mano a sus mismos funcionarios. Entonces creo que más allá del resultado de la elección, a Milei le va a costar mucho recuperar la confianza de los gobernadores. Me parece interesante esto porque uno por ahí, también te venden esto de que Milei ha tenido cierto mensaje de apertura al diálogo para con los gobernadores, pero ves en esto de Provincias Unidas sobre todo, alguna particularidad más allá de lo electoral y en la posibilidad de captar ese millón y medio de votos que se hablan del voto no peronista que perdió la Libertad Avanza? Bueno, hay encuestas acá en Córdoba, por ejemplo, sin ir más lejos, que le dan una diferencia de 10 puntos a favor de Schiaretti frente a Milei, que quedaría segundo en la provincia, y sería la sorpresa Natalia de la Sota con aproximadamente un 10% de los votos. Yo creo que le va a ser complicado a Milei, sobre todo si este frente de gobernadores les va bien. También se queda un poco sin pólvora Milei a la hora de negociar con estos sectores, como lo venía haciendo a través de los aportes del Tesoro Nacional, ¿no? ¿Y cuánto de lo que pase de acá en adelante depende de lo económico? El dólar, su fluctuación, que explote o no explote. Yo creo que todo depende de lo económico. Acá a lo que quede del mandato de Milei, como les decía hace un rato, a la gente le importa poco y nada la batalla cultural, la batalla ideológica, y quién doma a quién. ¿Sí? Acá, si la gente no ve una evolución positiva en sus salarios, si ve que las paritarias se cierran en 1 o 2% y los servicios siguen aumentando, esta semana la nafta aumentó 2 o 3 veces en una semana. Y no podemos olvidarnos que los alimentos llegan a las góndolas y si aumenta la nafta, aumentan los alimentos también. Yo creo que la variable económica va a ser fundamental en este sentido, de acá a lo que quede el gobierno. Ya vemos señales del Fondo Monetario también, que está ahí tirándole un salvavidas a Milei, como lo hizo con Macri. Hace poquito tiempo se conoció que una funcionaria del Fondo Monetario renunció con críticas muy severas al acuerdo que tiene con Argentina, y bueno, obviamente que ese tipo de informaciones no suele circular mucho en los medios, pero son señales de hacia dónde va el gobierno, y la verdad es que yo soy pesimista respecto a la evolución económica de acá a los 2 años que queden de Milei. Y Mati, por ahí de cara a lo que se viene en octubre, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que pasaron en las votaciones de la provincia de Buenos Aires, ¿te parece que también tiene un poco que ver esto del voto bronca contra Milei y también, o tiene que ver tal vez con una izquierda o un peronismo un poco mejor posicionado, más consolidado? Mira, yo creo que el resultado de la elección en Provincia de Buenos Aires fue más un llamado de atención a Milei que un voto de confianza al peronismo, sinceramente, ¿sí? Obviamente que por ahí, bueno, yo estoy en Córdoba, ustedes están en otra provincia, por ahí no conocemos tampoco bien de forma específica qué es lo que piensan las personas en el conurbano, porque, bueno, vos por ahí ves los medios que hacen entrevistas en la calle y vas a encontrar de todo. Sí. Pero creo que fue un mensaje más para Milei que un fuerte apoyo al peronismo. ¿Y cómo ves, a los jóvenes en esto, que en algún punto se mostraron como los grandes enamorados de una nueva manera de ver la Argentina, la política? ¿Cómo ves todo ese proceso de activismo, si no queremos denominarlo militancia, porque la militancia implica un compromiso partidario quizás, pero ¿cómo ves su participación en la política? Bueno, en este caso creo que Milei y el movimiento libertario perdieron una oportunidad de oro para poder incorporar nuevamente a la juventud a la política, como en su momento lo aprovechó el kirchnerismo. Sí. Por esto que les decía recién, todas las personas que estuvieron desde el inicio acompañándolo a Javier,
no han tenido espacios de toma de decisiones. Al contrario, Milei terminó por aliarse con los más rancios de la casta, sin mencionar, solamente con mencionar a algunos. Pareja, que fue un histórico armador del peronismo, Guillermo Franco, que todo el tiempo habla excelente, Javier Milei habla excelente, Guillermo Franco fue funcionario de Alberto Fernández, fue funcionario de Domingo Cavallo, y tiene una trayectoria incluso como funcionario durante la dictadura militar. Así que me parece que ha generado un desencanto muy importante, ¿sí? Esto que decías vos está bueno también, lo de la militancia tradicional. Yo considero que está un poco en vías de extinción, pero no porque la gente no se interese en política, sino que han cambiado un poco las formas. Sí. Se suele explicar que tiene que ver con la apatía, con el hartazgo, o la crisis permanente, pero hay cosas más profundas. Los jóvenes ya no se casan con los partidos, ¿sí? Se enamoran más bien de causas particulares. Hoy las identidades políticas son mucho más fluidas. Hoy una persona puede marchar por el ambiente, apoyar el feminismo y desconfiar de los partidos todo al mismo tiempo, ¿sí? La política clásica, que está esperando al militante de comité, ¿no? Sí. Pero lo que parecen son simpatizantes que participan de modo flexibles, compartiendo, organizando, visibilizando. Y creo que eso no es una debilidad, es una potencia y es una forma bastante novedosa de hacer política. Y que incluso, digo, Mati, puede también significar que uno esté de acuerdo con Milei en algunas cosas, esté de acuerdo con Axel o el que sea en otras cosas, con Macri en otras. Digo, esa convergencia de situaciones que antes podrían denominarse que sos un panqueque, hoy terminan siendo una fortaleza, si se quiere, desde el punto de vista del pensamiento. Es decir, un pensamiento más crítico, y más apertura. Sin duda. Hoy en día no hay ideologías políticas preponderantes, yo no tengo una ideología política base a partir de la cual yo tomo todas mis decisiones o juzgo la realidad. Eso ya no existe. Las personas, con no existe no me refiero a que no haya personas quizás muy ideologizadas, pero ya no es lo que mueve la aguja, no es lo que invita a la participación o lo que entusiasma a las personas. Sí, incluso también la preponderancia hoy en día también de la militancia digital, por ahí no tanto sobre en tierra, en terreno, digamos, como era antes tal vez. Claro, el mismo espacio en el cual se lleva a cabo la participación ha cambiado. Hoy en día ya, en el caso de Argentina, hoy en día a los militantes, por llamarlo de alguna forma, se los convoca a votar o a agitar banderas. Rara vez se los convoca a decidir, que es lo que le ha pasado a Javier Milei con sus fuerzas del cielo. Los militantes de Milei están para ir a llenar un estadio o para disparar tweets en Twitter, pero no mucho más. No hay lugares dentro de las instituciones políticas para que ellos puedan tomar decisiones. Y esta es una lógica común a los sectores de poder en general. La participación tiende a quedar relegada a una mera simulación, a un ritual, independientemente de que existan o no mecanismos para la participación. Y bueno, como decían recién ustedes, hoy la calle y las redes ocupan ese espacio. Sí. No, por ahí retomando un poco también sobre la presidencia de Javier Milei, ¿no? Te quería preguntar qué opinás de por ahí la mirada extranjera que se está teniendo sobre su mandato, que por ahí también se está hablando bastante sobre el peor momento de Javier Milei. Bueno, la cobertura mediática que tuvo, sobre todo a partir de lo que se conoció como las coimas de Karina Milei, ha sido bastante cruda contra Javier Milei, ¿sí? Obviamente que por ahí en Argentina sabemos poco de lo que se dice en los medios internacionales sobre el gobierno, pero han sido bastante severos. Periodistas y medios bastante importantes como la BBC, la CNN, el Washington Post, el New York Times han sacado notas bastante críticas al gobierno de Javier Milei, e incluso revistas de mucha relevancia de economía también han rebajado algunas expectativas de crecimiento. Así que internacionalmente hablando está complejo también. Quizás la imagen del rockstar que Milei, de la cual Milei gozó en el primer año de gobierno se está diluyendo bastante.
Mati, ¿sentís que hay una subestimación del votante opositor, digamos, en función de esto que vos decías hoy, hace un rato, de es un mensaje para Milei? Porque he escuchado mucho también este discurso, quizás posicionándonos en la provincia de Buenos Aires, de a los porteños les gusta vivir así, les gusta esto, les gusta lo otro, no quieren lo otro. ¿Sentís que hay una subestimación del votante y del votante opositor? Bueno, eso es habitual y probablemente lo hace cualquier gobierno en diferente intensidad, obviamente. Lo que pasa es que acá el problema que tienen, no solamente Milei, sino los libertarios en general, tienen mucha incontinencia verbal. Ellos necesitan decir, ¿viste? Un poco también una característica generacional que tenemos, ¿no? Sí. Esto de que en las redes sociales yo puedo decir lo que quiera, sin ningún tipo de consecuencias, le genera problemas porque en la política vos no podés estar diciendo todo el tiempo lo que pensás. Y en este sentido pareciera que no solamente que no hay tacto individualmente, porque algunos funcionarios salieron a decir ese tipo de cosas, sino que no hay tampoco alguien que pueda cohesionar al interior del partido. No hay gente que dice, che, no digan estas cosas, o tengan cuidado con lo que van a decir. Es como caos total. Y esto estalló mucho desde lo que pasó con Karina, que demuestra que quizá esta estrategia inicial de Milei, si vos al principio vendes candidaturas, metes a cualquiera en las listas, dejas fuera a tus militantes, y bueno, es lógico que después se te van a ir legisladores para armar partido por su cuenta, o van a saltar casos de corrupción porque algunos se cortan solos. Esto cae por su propio peso. El amateurismo político, digamos, como característica principal del gobierno. Claro, exacto. No lo tienen ahí a Guillermo Franco, por ejemplo, que más allá de lo que pensemos de él, es un excelente armador político, pero está todo el tiempo teniendo que atajar los penales solo, ¿me entiendes? Sí. Entonces es insuficiente. No alcanza con esto. Está todo el tiempo Guillermo Franco teniendo que decir, no, pero el presidente no quiso decir eso, bajar un poco las tensiones con los gobernadores, y tarde o temprano Guillermo Franco no va a poder atajar algunos penales. Mati, la verdad siempre es un placer poder charlar con vos y debatir de estas cuestiones. Te agradezco y te agradecemos mucho el tiempo y bueno, nada, la didáctica de siempre para poder debatir un ratito que cada tanto también nos hace bien. Por favor, chicos, yo siempre encantado de hablar de estos temas, así que cuando quieran nos vemos de nuevo. Dale, un abrazo grande, gracias. Chau, que estén bien. Igualmente, Matías Boglione, politólogo, docente universitario, investigador, divulgador científico, estudia a la ciudadanía mediática, en este caso, también es codirector de Es de Politólogos, un sitio que también recomendamos, donde analizan distintas cuestiones, no solo de política nacional, sino también política internacional. Tiene unos textos bastante interesantes en torno a lo que hace a la realidad latinoamericana y del mundo, ¿no? Estos grandes conflictos internacionales. Artículos muy interesantes. Y sencillos de leer también, porque a veces condensan mucha información que uno, si no está en el día a día, por ahí se pierde. Cierto. Pero bueno, hay particularidades en las que creo que coinciden mucha gente, y es que no alcanza solo con las elecciones de octubre. ¿No? Hay que mostrar señales de mayor certeza para con los gobernadores, para con el mercado, para con la gente. Puyaro decía el viernes, los gobernadores somos los únicos que garantizamos la paz social, y yo creo que un poco pasa por ahí, y es lo que venimos diciendo siempre: no puedes pelearte con todo el mundo todo el tiempo, porque si no te quedas solo y no puedes construir desde